La iglesia Stonebriar dijo amén. Hey, pueden tomar asiento, Si tienen sus Biblias, los invito a abrir sus Biblias al libro de Tito. Es Tito capítulo 2. Ahí estaremos el día de hoy. Y si usted está aquí por primera vez en Stonebriar, entonces les queremos dar un gran saludo, un fuerte abrazo de parte de nuestro equipo pastoral. Yo, su servidor, también juntamente el pastor Iván, pastor Ignacio, y también de parte de nuestra líder ministerial, Claudia Rodríguez. Así que bienvenidos. Para que sepan, mira, lo que estamos haciendo aquí siempre es un reto, pero al mismo tiempo no es complicado. Nuestra misión como iglesia es amar a Dios, vamos a decirlo Stonebriar, y amar a los demás. Vamos a hacer una iglesia que ama a Dios, vamos a hacer una iglesia que ama y sirve a los demás, las otras personas, y también vamos a hacer una iglesia, en tercer lugar, que siempre anima a todos que busquen una relación gozosa y de por vida con Jesucristo. Amén. Siempre es un reto, pero no es complicado. Estamos a continuación con esta serie. Este es nuestro ADN. Fuimos creados para amar a Dios y amar a los demás. Y mira, hoy quiero comenzar con decir esto, que hay 3 preguntas básicas que hacemos cada uno de nosotros. 3 preguntas básicas que hacemos cada uno de nosotros cuando empezamos algo nuevo. Si es que estás empezando un nuevo trabajo o estás empezando en una nueva escuela, cualquier cosa nueva que esté desempeñando, que esté empezando, 3 preguntas muy básicas. Usted sabe las que son. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacerlo? 1, 2, ¿cuál es la tercera? ¿Cómo debo hacerlo? Así es. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Desde el momento en que te convertiste en ser una nueva criatura, una nueva creación en el Señor Jesucristo, desde el momento que te convertiste en una nueva persona en Jesús, ¿te has preguntado algo así? Oye, ¿eso es todo lo que tiene para ofrecer la iglesia y el cristianismo? Vengo los domingos y eso es todo. ¿Alguna vez se preguntó algo así? Es importante saber las respuestas a estas preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la vida a la que Dios nos está llamando es una vida llena de esperanza, una vida que nos asegura de su plan para su iglesia, su pueblo, su plan para ti. ¿Necesitas un poco de esperanza? ¿Necesitas un poco de seguridad de parte de Dios el día de hoy? Sería útil obtener algunas respuestas sobre el qué, por qué y cómo. Bueno, mira, los cristianos, a quien les escribe el apóstol Pablo en el libro de Tito, capítulo 2, también necesitan de esta ayuda. Entonces escuchamos esta palabra de Tito, capítulo 2, porque juntamente, si abrimos nuestros corazones al Espíritu Santo, permitimos que entre a las áreas, todas las áreas de nuestras vidas, las áreas que ya están iluminadas por parte de Dios, también las partes oscuras, la oscuridad también en nosotros. Dios quiere alcanzar todas esas áreas y transformarte. Dios nos quiere transformar por medio de su palabra el día de hoy, para que usted nunca tenga duda. Oye, esto es todo lo que tiene para ofrecer la iglesia, o esto es todo lo que tiene para ofrecer el cristianismo. No. Entonces hoy Pablo nos dice el qué, el por qué y también el cómo, comenzando lo que debemos hacer. Si tiene su Biblia, es Tito capítulo 2 versículo 1. Vamos a leerlo. Tito 2 versículo 1. Tito, dice Pablo, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza.
Dios Padre, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a Tito y le da una orden. Y la orden es fuerte para que entendamos. Y se hace con urgencia. ¿Cuántos tienen la Reina Valera? Hace la mano, hace la mano. ¿Y cuántos tienen la Nueva Biblia de las Américas? Ok, algunos también. Mira, nuestras Biblias traducen esto. Si tiene la Reina Valera, dice, pero tú. La Nueva Biblia de las Américas dice, pero en cuanto a ti, así como la Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo ahora. Sin embargo, en el idioma original, Pablo pone el tú antes de la conjunción. Entonces es como lo muestra la Nueva Versión Internacional. Tú, Tito, tú, sin embargo, hay urgencia. El mandato es fuerte. Y lo que está en juego para Tito y también para nosotros es la fiel enseñanza, el estudio fiel de la palabra de Dios. También lo que está en juego es nuestras vidas. Y también lo que está en juego, y yo creo que no pensamos lo suficientemente en esto, el modo o de qué modo debemos vivir nuestras vidas. Pablo da varias instrucciones, ya veremos aquí en el capítulo 2, pero me encanta que el mandato llegue primero a Tito. Tito, en cuanto a ti, o así como dice el idioma original, tú, en cambio, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. La orden, si se da cuenta, primeramente llega al líder. El líder primero. Si eres un líder para alguien, entonces ahora mismo también el Espíritu Santo te está hablando a ti. Oye tú. Y la realidad es que todos lideramos en algún área u otra. Todos lideramos a una persona o más. Por lo tanto, donde sea que lideras o de la forma en que lideras, el Espíritu Santo ahora mismo nos está hablando a usted y a mí. Tú, en cambio. Porque un buen líder sabe que debe ser el primero, que debe ser la primera en vivir de acuerdo con la palabra de Dios antes de pedirle a alguien más que lo haga. Y no a la perfección. No estamos diciendo que somos perfectos y que lo vamos a hacer a la perfección en todos los casos, todas las veces. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de disposición. Estoy dispuesto. Los malos líderes, ustedes ya lo saben, no practican lo que dicen. Tú, en cambio, dice Pablo, liderarás mientras practicas lo que dices. Son esos momentos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios te traspasa el corazón. Me reuní con alguien esta semana pasada y me dijo, oye pastor, cuando dijo usted tal y tal cosa la semana pasada, oye, cuánto razón tenía. Y yo dije, sí, pues gracias, agradezco sus palabras de ánimo, la verdad que sí. Pero hubieras visto cómo me agarró primeramente a mí la palabra de Dios en mi oficina. Estaba aquí yo durante esa semana escribiendo, o más bien tecleando el sermón, y estaba así. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada estuvimos hablando de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Y que dijimos que si Juan estuviese aquí ahora mismo, nos podría decir que Jesús poseía todo poder, toda autoridad en sus manos. Todo estaba en sus manos. Él hubiera podido chasquear los dedos y terminar con todo esto y destruir todo y empezar de nuevo. En cambio, con esas mismas manos, con todo poder, con toda autoridad, nos lavó los pies. A Judas le lavó los pies. Él ya sabía que Satanás le había puesto en el corazón de Judas planes para traicionarlo. Y como quiera le lavó los pies. Nos lavó los pies. A todos nos lavó los pies. Oye, si me hubieras visto a mí en mi oficina durante esa tecleada, estaba así.
Y me dio mucha pena también porque en ese instante entró la señora encargada de limpiar las oficinas pastorales. Una señora mayor de edad de unos 4 o 9 pies, unos 144 centímetros que lleva por aquí, ¿no? Y con mucha pena entró también la señora. Dijo, ay, espere, ay, disculpe, solo vine por la basura. Dije, éntrele. No se preocupe. Donde sea que tú lideres o de la forma en que tú lideras, debemos ser conscientes de que los líderes van primeros, no son la excepción. Los líderes primeros. Si quieres que algo cambie en tu hogar, si quieres que algo cambie en tu negocio, si quieres que algo cambie en tu vida, en tu ciudad, en tu iglesia, ¿quién va a tener que ser primero? Pablo dice, tú debes ser el primero, Tito. Al igual que yo debo ser el primero, al igual que usted, que tú debes ser el primero. ¿Alguna vez has querido que Dios cambiara a otra persona? Bueno, sí, pastor, ya 2 veces esta mañana. Bueno, te recuerdo que solamente son las 11. ¿Has querido que Dios cambie tu circunstancia? O en medio de todo eso, ¿has notado la poca atención que ponemos o que le damos a que Dios, por medio de esas circunstancias, nos quiere cambiar a nosotros? ¿Has pensado en eso? Puede que Dios no haya causado la situación o la circunstancia en la que te encuentras esta mañana, pero esto sabemos, te ama demasiado para dejarte así como te encontró. Debo ser yo el primero. Debes ser tú, como dice Pablo, tú el primero. Tito, tú debes ser el primero. Hoy se imagina que incluso Jesús, nuestro líder, el buen pastor, Señor de señores, Rey de reyes, que también Él fue primero. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Una grande lección en el liderazgo. Muchos piensan que cuando uno alcanza el título de líder, que es una oportunidad para ser servidos. En cambio, Jesús dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Él murió por nosotros. No esperó que alguien más lo hiciera. Jesús fue el primero. Él lo hizo cuando nadie más podía. Él lo hizo cuando nadie más quería. Ahora Tito sabe, ahora que sabe que su predicación, que su enseñanza debe aplicarse a él mismo primero, ahora Tito está preparado para pasar del versículo 1 al versículo 2. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser los primeros para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. 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 Y ahora, el por qué debemos hacerlo. Mira, una vez más, rapidito. ¿Por qué Tito debe, así como dice el versículo 1, fomentar la clase de vida que refleje la sana enseñanza? Pablo envió a Tito, este líder joven, a Creta. Ahora mismo se encuentra Tito en la isla de Creta, una pequeña isla en el Mediterráneo, para organizar el liderazgo de las iglesias ahí. Porque algunos cristianos, no sabemos exactamente cómo, pero surgieron en la iglesia algunas personas que enseñaban, primero creían, no sé cómo empezaron a creer esto, pero después empezaron a enseñarles a otros cristianos que la forma en que tú vives no importa, siempre y cuando crees
en Jesús. ¿Ustedes creen eso? Que la manera en la que vivimos no importa. Vemos en Título 1:16, si tiene su Biblia ahí es el 2:1 y el 1:16, el versículo anterior. Dice Pablo, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su forma o manera de vivir. ¿Por qué Tito debe fomentar la clase de vida que refleje la sana enseñanza? Porque la forma en que vivimos importa. Es importante para Dios, es importante para ti, es importante para los demás en tu vida. Mira, leí un libro titulado The Artisan Soul, libro en inglés, escrito por un señor llamado Erwin McManus. De hecho, es Erwin, porque él es salvadoreño. Yeah. Hay una salvadoreña más. Habrá otros. Ok, ya los veo. Salvadoreño, pero criado en un contexto estadounidense. Y de hecho, si no me equivoco, fue adoptado por un padre anglo, por eso se apellida McManus. Pero Erwin, pues yo simpatizo con él muchísimo porque aunque es latino, nació en un contexto estadounidense. Y cómo ha luchado Erwin para aprender a hablar español. ¿Ustedes conocen a alguien así? A mí no se me ocurre. No. Escribió en su libro, Dios nos creó con gran intención. Intencionalmente, en otras palabras. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en eso? Que Dios te creó, Él te hizo con gran intención. Fuimos creados para reflejar el amor de Dios, su bondad. Piensen esto. En Génesis, Dios habla. Y sus palabras dan vida y hacen buenas las cosas. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Te has imaginado que posiblemente que nuestras palabras debían hacer la misma cosa? Infundir de vida a los demás. Palabras que edifican, palabras que alientan. Pero aunque fuimos creados con gran intención, también fuimos creados, por nuestros propios motivos, ¿no? Capaces, mejor dicho. También somos capaces de herir con nuestras palabras, de mentir con nuestras palabras a otros. ¿Alguna vez se te ocurrió que las personas que a menudo herimos más con nuestras palabras son las personas más cercanas a nosotros? Erwin McManus usó una ilustración y dijo así: mientras un caballo siempre vivirá como un caballo debe vivir, los humanos pueden optar por vivir de manera inhumana. La forma en que vivimos importa. Es importante para Dios,
Es importante para ti, es importante para las personas, para la gente en tu vida, porque cuando vivimos apartados del propósito de Dios para nuestras vidas, pues ¿quién termina siendo la persona más herida de todos? ¿Usted lo sabe? Nosotros mismos. ¿No es así? Ok, leamos el por qué. El por qué debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Ok, vamos a leer varios versículos, 8 versículos en total, así que no se me duerman. Ok, aquí vamos a aprender el por qué. Versículo 2 enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. ¿Por qué deben hacerlo, Pablo? Porque los hombres cristianos mayores deben ser el ejemplo para todos los demás. Ellos deben marcar la pauta. En esta cultura, oye, qué hombre de amor. En esta cultura del primer siglo, en el Imperio Romano, en esa época, no, los hombres eran así. O sea, la palabra que menos describiría a un hombre mayor es amor. Pero Pablo dice, no, Señor, no tiene que ver lo que diga la cultura, no tenga que ver en qué época estemos. Estén llenos de amor, llenos de amor. Versículo 3, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a los otros lo que es bueno. ¿Por qué deben hacerlo, Pablo? En el idioma original dice, para que puedan entrenar, o como dice aquí en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, para que puedan instruir a las jóvenes a amar a sus esposos y sus hijos, a vivir sabiamente, versículo 5, y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Muy caídito. De nuevo, en el idioma original, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o como dice aquí, para que no deshonraran la palabra de Dios. Ahora rapidito, ok, vamos a hablar un poquito de esto y rapidito, ok. Pablo no les está diciendo a las mujeres que solo trabajen en sus hogares, o que las mujeres solo pueden trabajar en sus hogares. Eso no está diciendo Pablo. Pablo lo que está haciendo ahora en este libro, en este contexto, Pablo está hablando a todos los cristianos en el orden social en el que se encuentran en esta época del primer siglo. Y durante esta época el papel de la mujer era exclusivamente en el hogar. Pablo no está instigando una revolución contra el orden social. Más bien Pablo está diciendo que nadie, ninguna etapa de la vida, sea joven o viejo, hombre, mujer, sin importar el lugar en el orden social en el que esté una persona, no hay etapa ni condición en tu vida que debe permanecer inafectada por la palabra de Dios. ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Eres una señora mayor? ¿Eres una señora joven? ¿Eres un joven? No hay ningún área de tu vida, ninguna área en tu vida que debe permanecer inafectada por la palabra de Dios. Hombres mayores, marquen la pauta, sea el ejemplo para todos. Mujeres mayores, sean un ejemplo a las más jóvenes. Mujeres jóvenes, dedíquense a sus familias para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Si esperaban ahora los hermanos que se iban a escapar, no. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Nuevamente en el versículo 7, Tito, el líder de las iglesias en Creta. Tito debe ser primero. Ahora Pablo se dirige a Tito, una vez más. Y sé tú, el líder, la líder, sé tú mismo un ejemplo para ellos
al hacer todo tipo de buenas acciones o buenas obras. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Esto se le aplica a todos, pero primero al líder. Tito debe liderar. Yo debo liderar. Tú debes liderar. ¿Por qué, Pablo? Porque la forma en que vivimos importa. Versículo 8, repito. Enseña la verdad, Tito, para que no puedan criticar tu enseñanza en el idioma original, para que los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. En pocas palabras, guarda tu testimonio. Mucho cuidado con eso. Versículos 9 y 10. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Es triste, una vez más, este contexto del primer siglo en el Imperio Romano, en esta isla de Creta, en el Mediterráneo. Es triste que en el orden social del primer siglo la esclavitud fuera común. Pero mira lo que sucede. Las personas oprimidas a lo largo de la historia, porque son oprimidas, son tentadas a contraatacar de maneras que no honran al Señor. Ahí lo dice aquí. Roban, respondones, desobedientes, no dignos de confianza, no buenos. ¿Está viendo lo que está diciendo Pablo aquí? Que ni siquiera los grupos oprimidos son exentos de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué deben hacerlo, Pablo? Una vez más, en el idioma original. ¿Para qué? La enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractivo en todos los sentidos. Terminamos con los 8. Podríamos enseñar una clase entera sobre estos versículos, y algunos de estos versículos son muy difíciles para interpretar. Amén, hermanas. Yeah. Pero el punto de Pablo aquí, sin embargo, es donde quiera que estés, debes ser un siervo del Señor Jesucristo. Si alguien es más arriba o más bajo en el orden social, si alguien es un hombre, una mujer, o mayor de edad, o joven, o libre, o esclavo, todo cristiano es responsable de vivir como Jesús es su Salvador. Mira nomás, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 1, seamos ejemplo de fe. ¿Para qué? Versículo 4, los cristianos maduros puedan ayudar a los cristianos más jóvenes. ¿Para qué? Versículo 5, la palabra de Dios no será avergonzada o deshonorada. ¿Para qué? Versículo 8, aquellos que buscan oportunidades para hablar en contra del evangelio no tendrán motivos para hacerlo. ¿Para qué? Versículo 10, la palabra de Dios será atractiva para aquellos que aún no conocen a Jesús. La forma en que vivimos importa. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser de los primeros para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque la forma en que vivimos importa. Y finalmente, y con esto terminamos. ¿Cómo hacer lo que Dios pide de nosotros? ¿Cómo hacer lo que Dios nos pide? Ok, vamos a terminar con estos últimos 3 versículos. Versículo 11, si lo tiene ahí. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Pablo explica la razón detrás de todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo.
qué debemos hacer y el por qué debemos hacerlo. Tiene que ver con el hecho de que la gracia de Dios ha sido revelada. Jesús vino así como Él había prometido que vendría. Jesús está vivo. Dios es real. Si no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Si no queríamos saberlo, ya no podemos darnos el lujo de pretender vivir en la ignorancia de Dios, porque la gracia de Dios ya ha sido revelada. Este mundo y todas las personas en él se están conduciendo a una eternidad sin el Señor. Pero Jesús, la gracia de Dios ha sido revelada, trayendo salvación para todas las personas, incluso a ti. Incluso a ti, si hoy tú te vuelves hacia Él. Jesús llama esto en Marcos 1:15 arrepentimiento. Es una vuelta de 180. Entonces, ¿cómo hacemos lo que Dios nos pide, Pablo? Aquí vamos a ver en el versículo 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Tal vez en su traducción dice renunciar o rechazar la impiedad. Y de los placeres pecaminosos o mundanos, como puede ver ahí. ¿Alguna vez sentiste que la forma en que vivía no le daba las respuestas que usted quería para su vida? Yo todavía me acuerdo. Me imagino que tú también todavía te acuerdas de esos momentos en los que tu forma de vivir no daba respuesta a tus anhelos más profundos. La impiedad no nos trae felicidad. La impiedad nos trae vergüenza. Y si usted el día de hoy se encuentra luchando, batallando contra un pecado en tu vida, usted sabe precisamente a lo que me refiero. ¿Alguna vez has querido parar de hacerlo y te sentiste incapaz de parar? ¿Alguna vez te convenciste o quisiste convencerte de que esta vez será la última vez, pero vuelves cayendo en lo mismo? Renuncia, dice Pablo, la impiedad y los placeres pecaminosos. Arrepentimiento. ¿Cómo hacemos lo que Dios nos pide, Pablo? Bueno, primero, renuncia la impiedad y los placeres pecaminosos. Y segundo, viva con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Pues ¿de dónde sacamos eso? Pues siga leyendo. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Vivir según la palabra de Dios. Y 3, viva como si supieras que Jesús está vivo y que viene por su iglesia. Amén. Jesús está vivo. Viene por su iglesia. Viene por mí. Yo lo sé eso. Eso lo sé. Versículo 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso. Oye, ese día es mejor que tu mejor día. A diferencia que tu peor día, de tu peor día, ese día es un día lleno, dice aquí, de esperanza. Ese día entenderemos plenamente cómo Dios usó nuestro sufrimiento para santificarnos.
en ese día entenderemos plenamente también por qué valió la pena renunciar a los placeres pecaminosos y en cambio elegir a Jesús. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer lo que Dios nos pide, Pablo? Renuncia a la impiedad y los placeres pecaminosos. Viva con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Viva como si supiera que Jesús está vivo y que viene por su iglesia. Amén. 1, 2, 3. Debemos vivir como si Jesucristo es nuestro Señor, porque Jesucristo es el Señor. Jesús está vivo. Dios conoce los planes que Él tiene para su iglesia. Él conoce los planes que tiene para tu vida. Planes para prosperarnos, planes para darnos un futuro, una esperanza. Versículo 14, y este es el último. Él dio su vida. Él dio su vida. Jesús no esperó que otro le hiciera. Jesús fue el primero. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones o buenas obras. Jesús nos liberó para amar a Dios y amar a los demás. Por eso es nuestro ADN. Pablo nos advierte de que las personas que dicen que no tiene que ver la forma en que vives, siempre y cuando crees en Jesús, Pablo nos dice que las personas que dicen tales cosas están completamente ciegos y equivocadas y que no debemos escucharles. ¿Qué debemos hacer? Nosotros los cristianos debemos ser los primeros para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque la forma en que vivimos importa. Es importante para Dios, para ti y para los demás. ¿Y cómo podemos hacerlo? Renunciar la impiedad, los placeres pecaminosos, vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, vivir como si supiéramos que Jesús vive y que viene por su iglesia. Amén. Yeah. Ay, vamos a terminar aquí. Oye, tener respuestas es importante, ¿no? Tener respuestas a estas preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Es importante. Y lo bueno es que Dios no nos ha dejado sin respuestas. Este proceso de renunciar a caminos pecaminosos, este proceso es lento. Es difícil y lo es para todos. Pero Dios te ama demasiado como para dejarte así como te encontró. Cuando leo este capítulo de Tito, veo el plan de Dios. Que debemos ser los primeros, que debemos vivir como se importa, porque se importa, y vivir como si supiéramos que Jesús está vivo, y lo es, lo está, y que viene por su iglesia también. Hagamos ahora ese compromiso juntos. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie. Hagamos el compromiso de decir, yo voy a ser de los primeros. Si usted es un líder, y la realidad es que todos somos líderes, lideramos a alguien, lideramos de cierta forma. Dispuestos a decir, yo primero. Para pasar del versículo 1 al versículo 2, Tito tuvo que obedecer. Tú primero, Tito. Tú primero.
Y después tú le puedes animar o le puedes pedir a otra persona que viva de acuerdo con la palabra de Dios. Pero tú primero. La urgencia. Pablo hasta hace enredos gramáticos. Pone el tú en primer lugar. Hagamos esto ahora. Seamos los primeros de los primeros. Porque la vida a la que Dios nos llama es una llena de esperanza. Es una llena de propósito. Tú no estás aquí por ningún accidente. Si estás aquí es porque Dios te trajo aquí para adorarle, escuchar de su palabra. Así que mira, si tú no conoces a Jesús, tú no eres seguidor de Jesús. Tú dices, no, yo no soy cristiano, solo vine con mi madre. No, yo no soy cristiano, solo me trajo mi novia o mi esposa. Que hoy sea el día que tú tomes el liderazgo que te corresponde en el Señor y ser el líder. Si tú eres cristiano, si me ayudas silenciosamente a orar por esas personas que no conocen al Señor, que no se han entregado a Jesucristo. Y si tú no eres cristiano, tú puedes orar de esta forma. Y puedes orar conmigo. Señor Jesús, ahora mismo renuncio la vida pecaminosa que he llevado, la vida que no me ha producido los resultados que yo he querido, la vida que no le ha dado respuesta a los anhelos más profundos que hay en mi ser. Pido que me perdones y que llegues a mi vida ahora mismo. Abro mi corazón y mi mente a ti y pido, Señor, que no me dejes así como me has encontrado el día de hoy. Quiero hacer una pregunta. Si usted acaba de hacer esa oración, antemano no era cristiano, ahora lo es, ¿te puedo pedir que te atreves a levantar la mano? Si alguno de ustedes. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Vamos a animar a este brother. Y todos los demás podemos orar de esta forma. Gracias, Señor Jesús. No nos dejaste sin respuestas a nuestras preguntas más fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Y cómo debo hacerlo? Gracias por instruirnos a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Que estas palabras se hagan una realidad en nuestras vidas. Que alcances lo más profundo en nosotros, Señor. Las áreas buenas y malas, las iluminadas así como las que todavía permanecen en la oscuridad. Ilumina, Señor, nuestras vidas. En Cristo Jesús te adoramos. Y la iglesia Stonebriar dijo, amén.